buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión nos vamos a Berna, en Suiza. Y es que allí está una mujer de armas tomar. Se llama Carmen Ramírez. Ella originalmente es indígena wayú de la Guajira colombiana. Ha trabajado fuertemente a nivel internacional por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. Y bueno, nosotros felices de recibirla en esta tertulia. Bienvenida a la tertulia, Carmen. Muchas gracias, María B, por esta invitación y bueno, salud Salud. desde aquí. Qué bueno, me encanta que compartas con nosotros, a los amigos de la tertulia. Les contamos, Carmen, entre otras cosas, en este trabajo de lucha, está luchando también ahora por un puesto en el Congreso de Colombia para ser representante del país de los colombianos que viven en el exterior. Así es que imagínense, logramos cogerla un ratico como para tratar de saber quién es ella. Y bueno, aquí empezamos. ¿Quién es Carmen? Además, Carmen con K. Sí, bueno, María B, Carmen soy yo. Claro. Soy una mujer nacida en Maicao, criada entre Maicao y Bogotá. Un poco como por esas épocas de estudio, incluso muchas veces también estuve estudiando en Maicao, en una escuelita de la Seño Chayo, que se llamaba la Seño Chayo en ese entonces. La Seño Chayo ya murió. Em, pero bueno, nací en Maicao y estudié en el SENA diseño gráfico, y la apuesta desde todo lo que ha sucedido en La Guajira siempre ha sido un poco como defender el territorio. Y en el año 2000 más o menos comencé un proceso de denuncia sobre lo que estaba pasando en el territorio guayú, debido a la arremetida paramilitar, porque varios familiares fueron asesinados y cooptados por los paramilitares en el territorio. Y a partir de ahí comenzamos un proceso muy intenso que logró unir a varias familias y a varias organizaciones guayú para hacer la misma denuncia que el gobierno nacional en su momento desconocía. Ya. Y a partir de ahí también comenzamos procesos con mujeres indígenas en el Caribe colombiano, de empoderamiento, para aprender de derechos humanos. De hecho, la escuela que creamos se llama la Escuela de Mujeres Indígenas y otras formas de sabiduría, porque era un poco como combinar las dos cosas, ¿no? La sabiduría tradicional con la sabiduría de la defensa de los derechos. Maravilloso. Bueno, y un poco para la gente que no conoce esa Guajira colombiana, ¿por qué no nos cuentas a los tertulieros cómo era ese lugar en el que creciste, en el que viviste? Porque la mayoría de los que no hemos estado en esa zona lo imaginamos un lugar mágico, con unos vientos y unos calores, mucho desierto. ¿Cómo era ese mundo para ti? Bueno, fascinante. Realmente yo, como te digo, yo vivía un poco como entre Bogotá y La Guajira, porque mi papá es aríjuna, y entonces esto significa pues que estaba siempre como en dos mundos, pero para mí era muy normal. Sí, Para mí era arizona, muy... para los que no sabemos, también significa no Aríjuna indígena. es una persona que no es indígena, es una persona que no es wayú. Ujú. Y para eso, bueno, por eso siempre vivíamos como en esos dos mundos, pero para mí era muy normal, para mí era verdaderamente cosa de la cotidianidad, de estar en La Guajira, de pronto estar en la casa de mis abuelos en el pueblo, en Maicao, pero de pronto también ir a las comunidades, ir a la finca de mi abuelo también, porque él en medio de las comunidades tenía una finca en donde tenía ganado, donde se ordeñaban las vacas y tomábamos leche y nos juntábamos con el bigote, pero también la particularidad del lugar en donde yo crecí, que es en Maicao, pues es que la gente se imagina La Guajira como un lugar
inhóspito, se lo imagina como un desierto total y no, La Guajira es una península y tiene varios tipos de clima y varios tipos de territorio. Yo crecí en ese territorio que es un bosque seco tropical, Wow. em, en donde hay muchos cactus, pero también se consiguen otras plantas y otros árboles de acuerdo a la época de lluvia o de sequía. Y eso para mí era fascinante también porque cuando llovía era una fiesta, era no clases en el colegio, era ir a jugar con el barro, a jugar con la lluvia. Entonces, son de esos recuerdos que yo tengo de ir con mis abuelos a las comunidades, de ir con mi mamá también caminando desde el pueblo hasta la finca. Esos son como los recuerdos, jugando con las flores del cañaguate que crecían por la zona. Y esos son Muy como muchos de los evocativo. recuerdos. Los bichos también, fascinada con los bichos que había en ese momento, porque de hecho incluso hay muchos que ya no se ven. Hay muchos que están extintos y creo que están extintos, por supuesto, por la contaminación, por el cambio acelerado del clima en la región, por la explotación minera en la zona. Increíble, Sí. ¿no? Ahora, Arijuna, ¿cómo, porque eres mitad, y cómo ha sido? Supongo que ahora es que te das cuenta, ¿no? De repente estabas disfrutando todo eso y luego estabas en una Bogotá llena de actividad muy, entre comillas, civilizada, con gente encorbatado, el frío. ¿Cómo era eso? Para mí era realmente muy normal, o sea, pasaba de un mundo al otro porque realmente, especialmente en ese entonces, eran dos mundos totalmente distintos. Siguen siendo en alguna medida, pero el pueblo guayú en todo caso ha estado expuesto a mucho contacto con la sociedad mayoritaria y Sí. por eso también es tan amplio y tan diverso. Pero para mí era muy normal, María B, pasar de un lugar al otro. Y ahora eh, la educación, eh, pues allí era con el idioma un poco complicado, ¿no? Porque de repente igual otra vez español, guayú, y ahora pues hablas inglés, alemán, que más francés también, ¿no? pues mira, con el tema del idioma, para mí tampoco fue un gran desafío. De hecho, yo no hablo guayú-naiki bien. Yo entiendo más de lo que hablo. Y esto también obedece a que en todo caso en esa época las escuelas en donde se iba a estudiar eran escuelas en las que uno no hablaba guayú-naiki. Ahora hay educación intercultural bilingüe y es un derecho que todas las comunidades tengan educación en en una lengua indígena y las lenguas indígenas son lenguas oficiales en los territorios en donde se hablan. Pero Sí, en esa época no, en esa época todo el mundo tenía que hablar español y todo increíble. el mundo, pues yo creo que de esa época hay una gran parte, hay una generación de indígenas guayú que hablamos así el idioma, como yo, machucao, como dice mi mamá, que hablo el idioma. Sí, y cuál era sobre todo con los mayores, cómo veían o cómo te veían a ti como eres nuestra, pero no tanto, ¿no? ¿Cómo te sentías algo, había algo de eso? ¿O te recibían y Eh, te abrazaban, yo, verdad? yo realmente de niña nunca lo sentía, lo vine a sentir fue después, cuando estaba ya adulta y cuando regresé un poco en el plan de apropiación, ¿no? De apropiación de lo que se me había perdido en la infancia. Y en ese entonces, claro, mucha gente me desconocía, pero cuando yo decía, bueno, yo soy hija de, yo soy nieta de, entonces la gente ya decía, ah, no, esta es, No sí, es- ya sabemos de dónde viene. De hecho, recuerdo una vez muy claramente cuando llegamos a un velorio, porque los velorios son muy importantes para nosotros, y llegamos a un velorio, yo llegué con mi mamá, con mis tías, con mis tíos, eh, y, y una señora
que me había insultado por no guayú en Bogotá, de una zona que se llama Portete, llega y me dice, mi mamá le dijo, mira, te presento a mi hija. Y ella se quedó sorprendida, ¿no? Te presento a mi hija. Y la señora le dijo, pero entonces tú sí eres de casta. Qué bien, qué Y horror. mi mamá, pero ¿cómo así? Pero pues sí es mi hija, ¿qué esperabas, no? Un poco. Y también esto me cuestionó muchas cosas, ¿no? Me cuestionó muchas cosas porque me cuestionó esa forma también cerrada de ver la cultura y de verla em, como de una manera muy etnocéntrica que incluso en algunos momentos también puede ser peligroso, ¿no? Y puede rayar también desde adentro en la exclusión, en la discriminación. Y Claro. esto me cuestionó muchísimas cosas. Claro, por supuesto, ya yo habiendo un poco como trabajado en el tema de derechos humanos, trabajado en el tema de pueblos indígenas, mujeres indígenas, eh, a mí siempre me había cuestionado muchas cosas de la cultura, el hecho de que por ejemplo, la forma em, en cómo entregan algunas familias a las niñas para trabajar para otras familias guayú supuestamente de mejor posición. Sí. Esto para mí era muy, muy fuerte. Yo recuerdo que incluso una vez a mi abuela y a mi abuelo les entregaron una niña que era una niña de mi edad y yo hablando con ella y yo le preguntaba, ¿cómo se llama esto? Y ella decía, no, nosotros no tenemos eso. Y era una cama. Wow. Eh, y luego me di cuenta que ella no sabía tampoco leer y escribir. Y, y esto a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Esas eran como las cosas que a mí me sorprendían de la infancia, que cómo podía yo tener esa posibilidad de estudiar y ella no, ¿no? Es interesante, sobre todo incluso para viéndolo desde afuera. El problema es que cuando estás adentro no diferencias, supongo, ¿no? Exacto, para mí era normal, aunque no dejaba de sorprenderme ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, sin embargo, la gran pregunta es al revés. Pues son las tradiciones, es la forma en que se ha vivido siempre, ¿por qué venir a cambiarlo? Diría. Sí, no, yo en todo caso pienso que todo lo que vaya en detrimento del ser humano, independientemente de la cultura, independientemente de la tradición, todo lo que vaya en detrimento del ser humano, de las personas, eh, tiene la posibilidad de ser cambiado, María Victoria. Yo estoy convencida, absolutamente convencida de eso. Em, por ejemplo, en el tema yo tuve la oportunidad de ir a Kenia justamente a atender una de las COP, una de las conferencias de las partes, conferencias de los estados para hablar sobre el tema de biodiversidad y cambio climático. Y tuve la posibilidad de conocer comunidades enteras luchando en contra de la mutilación genital femenina, una tradición que es muy arraigada, especialmente en pueblos africanos y en algunos pueblos también de Asia, y esto es una cuestión que atrofia por completo a las mujeres y que se practica desde que incluso son niñas. Entonces, tuve la posibilidad de ir allá y de ver que la transformación es posible, no solamente como responsabilidad de las mujeres, sino como responsabilidad de un colectivo. Claro. Así que yo sí pienso que hay posibilidades de cambiar Sí, todo lo que vaya en detrimento del ser humano. sí. Bueno, les recordamos a nuestros amigos de la tertulia, estamos hablando con Carmen Ramírez. Ella es colombiana, es indígena guayú, también mitad irajuna, que se supone, es un concepto muy bonito. De hecho, me gusta el nombre, ¿no? Pero significa que también es parte
no indígena, ¿no? Pero bueno, una cosa de esa cultura que, bueno, uno puede cuestionar, pero ¿qué recuerdas algo bonito, especial, que guardarías de la cultura en Wayuu para ti y que ojalá pudiera proyectarse hacia otras? Bueno, a mí me parece que es muy bello y es de hecho una de las cosas que más guardo en mi memoria y en mi corazón, en mi piel, es cómo se aprende el tejido, cómo se aprende el tejido. Yo no soy tejedora, yo realmente si he hecho 2 mochilas en mi vida es demasiado. Hago cosas más bien pequeñas y soy más bien de crear otras cosas. Lamentablemente acá no tengo ninguna de las, bueno, tengo esta que hice ¡Ay, qué hermosa! eh, y, y realmente soy más guayunquerrera, se podría decir. Guayunquerra es una muñeca tradicional que se hace con barro en tiempos de lluvia. Y yo también tengo muy bellos recuerdos de cuando llovía y mi mamá se iba por el Jagüey a recoger el barro y llenábamos alrededor del Hawái de puras guayunquerras y hacíamos burritos y hacíamos vaquitas y hacíamos las guayunquerras por todas partes. El esposo de la guayunquerra eran, ¿cómo se llama eso? La tusa del maíz, lo que queda del maíz, ese era el esposo de la guayunquerra. Y llenábamos así alrededor y eso era muy, muy, muy bello. Y yo conservo eso, yo sigo haciendo guayunquerras, tengo un taller en donde incluso hice un diseño de guayunquerras en tela, en trapo, y bueno, te puedo mandar incluso algunas fotografías para que las veas, Vamos a... pero eso es un recuerdo muy bello. Cuando caía la lluvia, yo te comentaba, eso era una fiesta y claro, con mi mamá nos íbamos a jugar con el barro y me enseñó a hacer las guayunquerras y de hecho yo me quedé como con ese nombre eh, por parte también de mi abuelo, ¿no? Porque yo realmente me fasciné tanto con las guayunquerras que claro, me acuerdo la primera vez cuando abrí un correo electrónico que yo le puse así, guayunquerra. Y todo el mundo me decía, pero ¿qué es esa cosa? Pero usted, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y Pues, claro, yo les explicaba a las personas y bueno, sí. pero esos son de los recuerdos más bellos que tengo, Lindo, María Belén. lindo. Oye, y en esto, ¿cuándo te diste cuenta? Porque para los amigos tertulianos, esta mujer es luchadora, es defensora de derechos humanos, ha trabajado internacionalmente con ACNUR, con la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, en Suiza, ahora en Berna, pues también tienes un trabajo, pero ¿cuál fue el punto de quiebre que te llevó hacia eso? Porque hasta un momento eras una chica normal, entre comillas, que supongo que si bien tenías una conciencia social, no eras activista o siempre Mira, fuiste activista. en el año 2000 asesinaron a mi abuelo y a un tío y a otros familiares. Y ahí ya el piso comenzó a temblarme. Y luego asesinaron a un tío años después, a mi tío Casipa, y este fue como el quiebre en el que yo tomé la decisión, también un poco por la situación que había en la región, de que había muchos muertos, y esto fue más o menos en el año 2003 o 2004, y ese fue el punto de quiebre en el que dije, hay que hacer algo, comenzamos a denunciar. Varios de mis primos, mis tíos, mis hermanos se tuvieron que desplazar y un poco la emergencia era particularmente como sacarlos del territorio, ¿no? Claro. Muchos tenían la posibilidad de salir del territorio, otros no. Sí, ¿y no tenías miedo tú? Pues la verdad yo no sabía mucho en qué me estaba metiendo, yo lo único que quería era justicia. Yo Ujú. lo único que quería era sacarme también ese dolor y esa frustración de lo que había pasado y que dejara de pasar. Yo realmente no, miedo no tenía.
miedo no tenía, me ha dado miedo otras veces más. Es más desafiante, por ejemplo, ser madre. Pero en ese momento, no, en ese momento yo decía aquí, hay que denunciar lo que está pasando y de hecho me dediqué también, sin quererlo, María B, me dediqué a hacer como una compilación de escritos que yo iba haciendo y que iba presentando en diferentes lugares, porque a partir de las denuncias comenzaron a invitarnos a varios lugares y comenzamos además también a participar en varios procesos a nivel nacional. Y participábamos no solamente en temas de denuncia, sino también en temas de política pública. Estuvimos presentes en todo lo que fue la construcción y las discusiones para la ley de víctimas, por ejemplo. Wow. Y Y todo esto nos llevó, por supuesto, a que, no, o sea, realmente a fortalecernos, a empoderarnos, a que el grupo de mujeres Wayuu en principio fueran tratadas de feministas de manera despectiva, que fuéramos tratadas de locas, que fuéramos tratadas de echadas de las comunidades porque nos iban a matar o por estar en contacto con nosotros les iban a matar. Y pasamos de eso a que luego también hay hombres en la organización. pero espera un momentico, porque ahí comentas algo que es muy fuerte, ¿no? Y es el hecho que la propia comunidad la rechazaba por tratar de luchar. Debe ser fuerte. Sí, sí, en ese entonces, si te estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando de hace 20 años, hablar de este tipo de cosas en el territorio realmente no había mucha gente que quisiera hacerlo. De hecho, había muchas comunidades incluso que también negaban la presencia de paramilitares, pero también era por todo ese contexto que siempre se vive en La Guajira y especialmente alrededor de toda esa zona fronteriza. Y mucha gente lo negaba y el gobierno de turno lo negaba, los medios de comunicación acusaban a los muertos de otras cosas que no eran, mientras los paramilitares sí iban tomando control en la zona, ¿no? Sí. Eh, y sí, fuimos acusadas todavía hay muchas personas que nos dicen desde la comunidad que somos feministas. Hubo una vez, María B, que nos sucedió una cosa muy, muy, muy fuerte y fue que comenzamos a hacer matoneadas a través de una cuenta de Facebook. Wow. Y esta cuenta de Facebook trataba un poco como de que todas éramos lesbianas, que todas éramos feministas y que además éramos ladronas y corruptas. Uy. Y esto fue una época muy fuerte porque, claro, pues esto es un matoneo muy... ¿Y no te eh, cuestionaste el hecho en ese momento de decir, bueno, tiro todo y me vuelvo a la vida normal personal y no, para nada. Ya después de esto, ya el compromiso es uno, María B. Ese tipo de cosas no pueden detener el compromiso que tienes por la defensa del territorio, por la defensa de los derechos de la gente, por la defensa del buen vivir, que es, en pocas palabras, pues son como las cuestiones que me mueven a mí. En ningún momento he pensado en parar después de todo esto. bueno, antes de seguir, les contamos a los amigos, estamos con Carmen Ramírez, indígena Wayuu, que es una luchadora internacional, está en Berna en este momento en Suiza. Y bueno, acuérdense que también nosotros estamos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos como Tertulia del Martes, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, estamos también en Facebook de Tertulia en Tertulia y bueno, obviamente en nuestra casa estamos en nuestra casa de Express News, que nos recibe todos los martes a las 4 en punto. Así es que búsquenos, regístrense y por supuesto esperen las notificaciones. Ahora, si la gente quisiera comunicarse contigo, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo tengo una página de internet que justamente está recién lanzada, María B, para el tema de la campaña. Entonces pueden encontrarme en redes sociales como Wayunquerra, que se escribe W o W-A-Y de yuca, U-N-K-E-R-R-A.
rra, arroba, y bueno, me pueden encontrar ahí como ustedes consideren en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y hasta en TikTok, porque soy Oh, una fascinada en TikTok. mira, y una cosa más, ya, bueno, ya un poco en estos procesos de vida, ahora estás en Berna, pero este salto, ¿cómo vino? Bueno, en el 2009, del 2007 al 2009 se intensificaron mucho las amenazas y ya hubo un momento crítico en el 2009 en el que 3 mujeres de la comunidad tuvimos que salir así de repente. Em, en principio yo me fui a Bogotá, luego me fui un tiempo a Ecuador, regresé otra vez a Colombia y las amenazas continuaron y luego ya decidí aceptar como ese programa especial de protección que tenía en ese entonces la Oficina Internacional del Trabajo, bajo la bandera del convenio 169 de la OIT. Y me interesaba también estar ahí. Ellos sacaban a la gente del territorio, la tenían un año trabajando y era un programa especial de protección que servía también un poco después para poder solicitar asilo. Yo estuve ahí un año haciendo trabajo con el convenio 169 de la OIT, investigando un poco. Sacamos una publicación en ese entonces también de la Oficina Internacional del Trabajo y luego regresé nuevamente a Colombia, pero en ese entonces yo decidí que estando en Suiza iba a organizar una movilización en contra de la multinacional que explota carbón en territorio guayú y se llama Glencore, que es dueña absoluta hoy en día de el Cerrejón. En ese entonces no, en ese entonces de hecho la empresa se llamaba de otra forma, pero me contacté con organizaciones en Ginebra, porque yo estuve en principio en Ginebra, organizaciones defensoras del clima, organizaciones defensoras de derechos humanos, y se los propuse, básicamente. Quiero ir a hacer una movilización. Además, quiero que sea el 12 de octubre porque es el día de la reivindicación de los pueblos indígenas y ellos dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y me llevaron en un tour por Suiza para hablar con otras organizaciones. Y cuando llegué a Berna, llegó a ese evento el hombre de mis sueños y el hombre de mi vida. Ay, Y bueno, desde, aquí es donde se pone sabroso para mí. a mí también me encantan las historias de amor. Y bueno, entonces él llegó, pero llegó con otra persona y yo dije, ah, bueno, pues es la esposa, vetado. Pero luego me di cuenta que como que estaba mirando mucho y toda la cosa. Yo dije, ah, no, este hombre, voy a ver cómo es la cosa. Y lanzaste la atarraya, Y lancé el chinchorro. el chinchorro. Y entonces él fue muy seco. Yo le pregunté que si iba a ir a la movilización y me dijo que no porque estaba trabajando y yo le dije, bueno, pues en todo caso, si quieres recibir información, pues puedes buscarla y en todo caso enterarte un poco de la situación. Y de paso Luego, el teléfono, ¿no? no, yo no le pasé teléfono ni nada, no, tan fácil tampoco. Ay, Pero luego nos encontramos, o sea, estuve en la movilización en contra de Glencore, que fue un martes, y aquí la gente para que se movilice entre semanas es muy difícil. Sin embargo, fue muchísima gente y fueron personas de todas partes de Suiza y estuvimos ahí enfrente de en la primera movilización que se hizo en contra de esa multinacional aquí. Ahora ya incluso hay una iniciativa, pero bueno, esa es otra historia, pero muy importante porque fue la primera movilización que se hizo en contra de Glencore. Y cuando yo iba llegando, yo estaba, pero yo me quería meter allá y decirle al presidente ese, oiga, mire lo que está pasando en mi territorio. Y
cuando de repente pues lo veo a él, ¿no? Y yo Sí, le dije, wow, viniste, tomémonos una foto. Y nos tomamos una foto así, un con selfie. el puño levantado, y esa fue nuestra primera foto. Y bueno, después de eso comenzamos a hablar, comenzamos a acercarnos un poco más y bueno, ya perdidamente enamorada hasta 11 años después ¿Y qué te enamoró? llevamos juntos. Qué te enamora un suizo? ¿Cómo así? ¿Qué te hace, qué puede ser tan atractivo en un flemático suizo serio, correctico, y nosotros latinos y tú con ese sabor Sí, caribeño? bueno, yo creo que hacemos como el, encajamos perfectamente, ¿no? Él no es un tipo súper extrovertido, pero por supuesto tiene su gracia, es un tipo muy inteligente que yo lamento que él en estos momentos esté trabajando en su empresa, y porque él es de hecho pintor de brocha gorda. Él, que yo incluso también recuerdo eso, ¿no? Como que me dice cuando, no, yo soy pintor, y yo me imaginé un pintor artista, ¿no? Sí, Un claro. pintor con el pincel, y yo, wow, eres pintor, y él me dice, sí, de brocha gorda. Soy pintor de edificios y soy pintor de paredes. Y yo, mira, interesante. Y comenzó a contarme un poco cómo era esa situación acá, ¿no? Eh, y, y yo, bueno, a partir de ahí comencé como también a entender cómo era su activismo en Suiza, ¿no? Y él me contó todas sus historias, pero también es un tipo muy comprometido y muy claro políticamente, que sabe mucho de ciertos temas, que me ha ayudado mucho también en la lucha aquí, en la lucha activista aquí en Suiza, porque claro, él conoce perfectamente cómo funciona este sistema, Claro. eh, y conoce bien la política, y yo de él he aprendido muchísimo de eso. Entonces, todas esas vainas, claro, a mí me fascinaban y me parecía súper bacano que pudiéramos complementarnos con eso. Y bueno, Y y en este proceso sigue siendo, o sea, ahora candidata internacional y todo eso, y además eres mamá. ¿Cómo logras compaginar dos hijos, que atender todos los días, una casa y además todo el mundo, si se quiere? yo no tengo ni idea, María, pero ha resultado la cosa. Fíjate que en principio, eh, cuando a mí un poco me propusieron, Carmen, piensa, si quisieras hacer esto, nosotros te apoyamos. Yo lo pensé durante un mes, y a las primeras personas a las que le consulté, por supuesto, fueron a mi familia, mi esposo. Mi esposo, como es un tipo tan comprometido también, de hecho, o sea, yo no estuviese con él si él no fuese así. Yo creo que la política conmigo también se va a la cama, Uy, literal. rico. Y sí, claro, literal, no podría ser de otra forma. Entonces, cuando yo se lo consulté a él, pues él se emocionó y dijo, pues claro, o sea, ¿por qué no? Pero yo todavía tenía mis dudas por varias razones, porque yo llevaba muchos años sin hacer activismo político en Colombia, más bien desde aquí, y por supuesto también con los años toma otra dimensión, y el compromiso es más fuerte, pero también cambia. Y yo pensaba, bueno, no quiero tampoco afectar en estos momentos la unidad familiar, y esto implica un trabajo demandante 200% del tiempo, y pensé muchísimo. Me tomé cerca de un mes o de pronto más para tomar la decisión, y al final la conclusión a la que llegué es no, tienen que haber más mujeres, y más mujeres diversas, más mujeres que tengan la posibilidad de ver desde otra perspectiva, ¿no? Y por eso decidí, bueno, me lanzo.
y en principio también fue como un ejercicio interno de una de las expresiones del partido de la Colombia Humana. Y yo pensaba, bueno, la otra persona que estaba conmigo, que es Gerardo Cajamarca, es un sindicalista excelente, también una calidad política impresionante. Y yo pensaba, nada, yo incluso voy a votar por él o algo así. Es que en serio, yo decía, no, no, realmente, Ese y es. terminé ganando. ¿Y te asustaste? Y yo lo asumí, o sea, como que en principio no lo asumía mucho, pero bueno, dije, Ya. bueno, vamos a la siguiente consulta. Era una consulta más amplia. eh, y ahí fue también como cuando me di cuenta que hay posibilidades de hacer trabajo organizado a nivel internacional. Ya. Y eso fue un poco como lo que hicimos. Esto no ha sido que yo, Carmen Ramírez, como Carmen, lo haya hecho, no, hay mucha gente detrás, Claro. hay mucha gente apoyando este proyecto político, contribuyendo al proyecto en términos de qué se puede hacer desde el Congreso y qué no. Y Sí. esto es lo que Bueno, me y en parece más todo caso, fascinante. bueno, y ahora lo fascinante es saber, elecciones ya vienen, y yo, ¿por qué tengo que votar por ti? Sería la pregunta. Bueno, María B, mira, yo soy una mujer que hasta hace un par de días estaba trabajando como muchos y muchas colombianas que vienen a trabajar aquí. A pesar de que yo me vine a Suiza por problemas políticos en Colombia, al casarme con un suizo, la dimensión también de esta situación es totalmente otra y también represento a esas mujeres, incluso a esos hombres que se vienen casados con una persona de estos países y que uno se imagina que ya la vida está solucionada y resulta que comienzan otra cantidad de retos impresionantes. Yo sé cuáles son esos retos de la migración por amor, del refugio del amor. Yo también sé cuáles son esos retos, pero también represento a esas personas que como muchas vienen pensando que van a transformar para mejor su vida y terminan trabajando en trabajos también dignos, por supuesto, porque yo amé la posibilidad de trabajar como limpiadora y como cocinera en un restaurante aquí en Suiza, porque me permitía enviar dineros para mi familia en Colombia, como casi el 80, 99.9%. 90, no, 99% de colombianos y colombianas que vivimos en el exterior. Venimos a trabajar, pero siempre queda alguien allá a quien hay que seguir sosteniendo y seguir apoyando. Y yo represento también esa población. Yo nunca he ido a una universidad, yo no soy investigadora, ni he estudiado a la gente, pero he vivido con la gente. Y de ahí sale toda esa experiencia y considero que es esa sabiduría también, María B, para representar a los colombianos y a las colombianas en el exterior. Y Bueno, además de eso, lo que te contaba hace un poco, ¿no? El programa que nosotros tenemos que parte del hecho de eh, la posibilidad de migrar, porque es que migrar debe ser una opción y no una obligación en un país como Colombia que te expulsa porque las condiciones sociales no están dadas, las condiciones económicas no están dadas para la gente, sino para las élites traqueteras. Lo importante es que partamos de ese punto. Colombia necesita la implementación a cabalidad del acuerdo de paz para que la gente pueda vivir en un país rico, en paz y que trabaje por el pueblo y para la gente. Y yo estoy en esa línea y por eso yo les invito a votar por mí, Carmen Ramírez Boscán, cabeza de lista del pacto histórico, de la lista del pacto histórico, y mi número es el 401. así es que bueno, pendientes con eso. Y bueno, ya para cerrar, que hemos pasado una tertulia maravillosa. A los amigos de la tertulia les recordamos, hemos estado hablando con Carmen Ramírez, como ella misma lo dice, candidata internacional en este proceso tan importante en Colombia en los próximos días. Y bueno, y ahora tienen una taza hermosísima, así es que a Ay, pensar de qué va esa.
Es la taza de mi hija, de la mujer pirata. Pirata. Bueno, y con esto nos vamos y agradecemos de verdad por habernos acompañado, Carmen, hermosísima. Muchas gracias, María B. A ti, muchas gracias, muy lindo espacio. Y también, bueno, te deseo muchos éxitos con esta tertulia y más adelante, ¿por qué no? Cuando ya seamos candidata, representante en el Congreso, también podemos venir a tomarnos otro cafecito. Que así sea. Y a nuestros amigos de la tertulia les decimos que nos vemos la próxima semana.